Nuestros filtros activos multifunción son fáciles de instalar. Es cuestión de obtenerlo, conectar, configurar y arrancar. Tenemos soluciones de tipo mural de 30 amperios y de 60, bueno, de 30, de 60 y de 100 amperios tipo mural, ¿no? Estos son paralelables. Si necesito 90 amperios, puedo poner en paralelo 3. Nuestra solución tipo rack viene de 100 amperios el mínimo. Lo que puedo hacer es escalar a 200, 300, a 400 en un solo bloque, y estos adicionalmente los puedo paralelar entre bloques de 4, ¿no? Tenemos en configuraciones de 4 hilos, es decir, trifásico más neutro. También tenemos en configuración de 3 hilos, sin el neutro, para instalaciones quizás de Ecuador que puedan manejar estas tensiones. Y la solución es tan sencilla como esa, cumple 3 funciones en una. Cumple la función de filtrar los armónicos, de compensar la potencia reactiva y de equilibrar las fases. Por tanto, anteriormente habíamos obtenido 200 amperios, ¿no? Que necesitamos. Por tanto, nuestra elección podría ser un bloque de 2 racks para tener 200 amperios, o podríamos tener un bloque de 3 racks con 200 amperios para filtrar los armónicos y tener disponible o otros 100 amperios para realizar la compensación de reactiva y el equilibrio de cargas. Algunas características de la solución: es una instalación, bueno, se puede instalar en paralelo, ampliable hasta 100 filtros, como les decía. Para quienes conocen de comunicaciones, tiene un data logger con hasta 2 GB de memoria. Tiene autodiagnóstico, es decir, tiene unas características, incluso un web server para poder visualizarlo mejor, los parámetros. Tiene un HDMI bastante intuitivo, fácil de entender y de programar. Podemos visualizar en el HDMI el mímico de la instalación, las formas de onda, los fasores y los porcentajes de distorsión armónica que tengamos en el dominio de la frecuencia. La programación, bueno, unas cuantas características más. Tiene una función automática de detectar resonancia. En ese momento, cuando el equipo detecta resonancia, en paralelo se desconecta automáticamente hasta que esto pase y vuelve a compensar. Esto es una medida de seguridad que tiene el filtro activo. ¿Qué logramos? Optimizamos las instalaciones, evitamos pérdidas de información, por tanto, incrementamos la fiabilidad de nuestros sistemas. Bueno, esto sería todo en la presentación. Esa es la solución que tenemos. Wow, creo que hemos concluido en tiempo. Tenemos una pregunta de José Francisco. ¿Una instalación de domótica puede ser afectada por armónicos generados por los equipos? Sí, sí puede ser afectada porque comparten la red, ¿no? Comparten la red eléctrica en tableros. Por tanto, los tableros que contengan carga electrónica de potencia, UPS de 60 kVA, o algunos variadores que tengas allí en los motores, eso va a generar armónicos. Esos armónicos van a circular por los tableros donde están conectados tus equipos de domótica, y bueno, pueden afectar en su funcionamiento correcto.
Esto es un tema para Mauricio Rojas, un tema más de temas de control, de electrónica, que en este momento, mm, ¿cómo te podría decir? Podríamos responderte posteriormente por correo electrónico, por favor, Mauricio. Esa es otra pregunta que, bueno, generalmente sale, que es, Carlos dice, disculpe, esta solución de SINAF ya no sería necesario instalar banco de capacitores. Esto va a depender del factor de potencia inicial que tengas al factor de potencia que quieras llegar. Si es muy grande el factor de potencia inicial que tienes, por decir 0,5, tal vez te conviene más instalar un banco de capacitores que instalar un filtro porque vas a necesitar bastante corriente. Está más dirigido a compensar esta potencia reactiva cuando tienes, en el caso de La Paz, cuando tienes un factor de potencia de 0,8, de 0,75, ya para llegar a 0,85 en lo mínimo, ¿no? Está más dirigido a eso. Exactamente, Gueri, en la instalación fotovoltaica también es posible reducir los armónicos porque, bueno, los inversores sí generan, sí son fuentes de generación de armónicos. Bueno, en el tema para Vidal, eh, espero que todos estén leyendo el chat porque en el chat están Abraham, las preguntas. Abraham, ¿Sí? Abraham, hay una consulta que me gustaría apoyarte, por favor. Este señor, el señor Mauricio Rojas, consulta, ¿el filtro es de control en lazo abierto o lazo cerrado? Sí, En este eso. caso estamos hablando de lazo cerrado, ¿sí? Porque hace una medición, el equipo compensa, vuelve a medir, compensa, o si no, va descompensando en función a lo que se obtenga en la medición. Entonces es un sistema de control de lazo cerrado. ¿Hasta qué orden de armónico elimina? Indica. Como es un sistema de control automático, puede eliminar hasta el armónico 63, pero si tomamos ese rango completo, yo creo que sería innecesario, porque sabemos que los armónicos más molestos se podría decir que llegan hasta el orden 17, ¿verdad? Entonces, sí se puede configurar para que elimine hasta el armónico 63, pero pienso que es más eficiente manejar hasta el armónico 17 solamente. ¿Cuál es el grado de protección IP de esos equipos? Abraham, ahí tú tal vez, como conoces más al equipo, creo que por defecto viene IP23, pero se puede aumentar el grado IP en función al lugar de donde se va a instalar, ¿verdad? Sí, sí, acá tengo el dato exacto. Mm, es a partir de IP20. Tenemos IP20 en la protección del envolvente. Y bueno, si se desea un IP mayor, esto es a requerimiento. Es posible obtener un mayor IP a 20. Tenía otra pregunta acá de Vidal que dice su instalación tiene más de 30 computadoras, ¿qué armónicos afectaría? En cuanto a las cargas monofásicas, es el tercer armónico el que más vas a tener en esa instalación. Cuando se hace la selección del filtro para DIMAS, lo que el parámetro principal es el THDI, el porcentaje de distorsión armónica en corriente. Y el THDB es un parámetro que nos sirve para sobredimensionar el filtro por un tema de recarga que pueda existir. Esto es un tema bastante interesante, pero que, bueno, en este momento no aplica la explicación, pero el parámetro más importante es el THDI. Esta pregunta que te hacen, Abraham, sobre Sí. una línea
de transmisión en alta y media tensión lleva armónicos? Dice. Si los hay, ¿cómo se los Eh, compensa? bueno, el tema de ahora es específicamente para baja tensión. Es una pregunta bastante interesante. El tema de armónicos que hemos hablado ahora es más para baja tensión, es un tema lo más resumido posible. Existen los armónicos, los interarmónicos, eh, es decir, armónicos hablamos en este caso de armónicos de frecuencia múltiple a la fundamental. Existen los armónicos de frecuencias que no son múltiples a la fundamental. Existen armónicos que son de baja frecuencia, es decir, menores a la frecuencia fundamental. Es decir, este tema de armónicos es un tema bastante interesante y bastante amplio. Para un tema de media tensión y de alta tensión podríamos conversar en otro momento para no confundir, digamos, las cosas en la presente presentación. Para René FC, que nos habla sobre los tableros secundarios de control, cómo los puede proteger frente a los armónicos, es necesario tener una idea de cómo está la red eléctrica ahí configurada. Si tienes tableros que producen esta distorsión en alto porcentaje, entonces sería bueno en ese punto instalar el filtro activo para que toda tu red aguas arriba del punto de compensación esté libre de armónicos, por tanto tus tableros de control podrían estar eh, protegidos, ¿no? Abraham, Sí. la pregunta que te dicen sobre cómo calcula el fasor, distorsión, tomando en cuenta los armónicos. Hay una ecuación que lo puedo compartir en este momento, si me permite, es Diego que hizo la pregunta. Ahora lo tengo, por favor. Mira, mientras tú buscas esa lámina, yo Sí, puedo aprovechar para responder a Samuel, que consulta los transformadores de aislación, qué efectos tienen para mitigar los armónicos. Los transformadores de aislación, primero, aíslan el neutro, ¿verdad? Entonces, hemos visto que el tercer armónico es de frecuencia homopolar. Entonces, como es de secuencia homopolar, viaja por el neutro. Entonces, un beneficio del transformador de aislación sería de que va a mitigar el tercer armónico. Eso, y lo otro, si tenemos un transformador de aislamiento con el secundario en zigzag, podríamos también mitigar el quinto armónico. Pero estamos hablando en este caso de un mitigador de armónico tipo pasivo, ¿no? No significa que aguas abajo del transformador los armónicos se van a eliminar, no, ellos van a seguir viajando dentro de ese sistema aislado y van a estar presentes. En cambio, un filtro activo de armónicos, como el nombre lo dice, es un filtro de tipo dinámico y tipo activo. Entonces, este sí hace una eliminación real de los armónicos, ¿no? En la red del punto de instalación, aguas arriba. Esos dos temas. ¿Tú ya tienes el resto, Abraham? eh, sí, como ahora en este momento no puedo lograr compartir, tengo un pequeño problema con el internet en este momento.
Pero la pregunta que hace Diego la tengo clara, la podría responder en un correo si deseas, Diego, es no, para no enredar mucho con ecuaciones, no la quise poner, simplemente en el tema gráfico. Eh, no la logro compartir ahora. Diego, por favor, te muestro la ecuación que tengo. En este momento no quiere cargar, tenía listo acá, pero no quiere cargar. Es una ecuación la que utilizamos para poder calcular el fasor que nos da, digamos, o sea, para determinar, ¿no?, la diferencia entre el coseno de phi y el factor de potencia. ¿Tenemos más preguntas? Sí, hay una más. ¿La puedes leer tú o no la puedes ver? Te la leo yo ahora. Por favor, porque ahorita justo la he Ya, perdido, está estoy... bien. Tenemos instaladas luminarias con sistema domótico, dice el señor Eres Soria. Tenemos instaladas luminarias con un sistema domótico y muchas nos empezaron a dar problemas de funcionamiento, principalmente en el driver. ¿Qué armónico afecta a esos equipos y de qué manera podemos corregir este problema? Ah, bueno, la respuesta siempre es tener un estudio específico de la instalación. Es posible que la tengamos conectada paralelo a otras cargas que nos causan una mayor distorsión. Pueden ser temas de caídas de tensión debido a que las corrientes armónicas que están distorsionando a la red también están distorsionando la tensión, por tanto esto va a afectar en el tema de la tensión y principalmente la calidad de corriente que le esté llegando, ¿no?, a todo el circuito de iluminación. Así, sin observar nada, eso es lo que podría responderte. Es probable que tengas un poco de contaminación, por tanto debes hacer un análisis de los armónicos que tengas, eh, separar el circuito en lo posible, que no estén en paralelo o en el mismo ramal donde existe mayor probabilidad de distorsión, ¿no? Esa sería la recomendación. Abraham, acotando a lo que tú dijiste, a veces dar una solución solamente escuchando el problema es bien complicado, es dar una solución a ciegas y dar una solución especulando. Lo correcto siempre es hacer una medición, ¿sí? Como ingenieros, creo que nuestra data principal siempre va a ser la medición. Con datos históricos podríamos dar una solución. Yo creo que podría ser, por un lado, el tema de armónicos, el problema que tú tienes, pero creo que el problema principal está en las variaciones de tensión. Como es un equipo electrónico, tal vez cargas en paralelo son motores, ascensores y demás. Los ascensores y las conmutaciones internas por arranques y paradas de motores generan sobretensiones en la red. Estas sobretensiones afectan mucho a los sistemas electrónicos. Entonces pienso que tal vez tu problema esté por el lado de la tensión y no tanto así por el tema de armónicos. Pero sería bueno hacer una medición. Si esto es en La Paz, estimado Eresoria, bueno, como Amper nosotros podríamos ir a hacer una medición para ver cuáles son los problemas y en función a eso podríamos dar una solución.